¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenernos por acá nuevamente en este su podcast Spinus Good CR. Mucho gusto, mi nombre es Eder y el día de hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente. Hoy nos vamos a enfocar en cómo usar las redes sociales a favor de un taller de carpintería, taller de artesano. Cómo las redes sociales nos ayudan a nosotros los carpinteros y los artesanos a vender más. Entonces, como les decía, mucho gusto, bienvenidos al canal Pino CR. En este su canal tiene más de 70 videos de cómo pueden hacer diferentes trabajos en artesanías y muebles. Y por acá, hoy vamos a tocar un tema, digamos que para muchos talleres o muchos carpinteros o muchos artesanos no es necesario, porque creen que con lo que ya tienen es suficiente. Pero con solo probar un poquito de lo que ahora nos brindan las redes sociales para poder vender, podrían incrementar un montón más las ventas, podrían aumentar un montón más su rendimiento, podrían ser más eficientes, podrían ser más rentables ayudándose a las redes sociales, haciendo un pequeño TikTok que te toma 30 segundos, que no requiere edición, haciéndose un reel de unos 45 segundos que no requiere ningún tipo de edición. Son formatos que ahora las personas, el público en general, el consumidor busca ese formato más natural, ese formato tú a tú, usted y yo hablando a la cámara, nada de superproducciones con lámparas y con cámaras de última tecnología y ese tipo de producciones. Ahorita la tendencia es más algo así, más personal, más sencillo, más usted y yo, y de ahí ustedes pueden aumentar un montón más ayudándose a las redes sociales, que al final es gratis, es publicidad que usted mismo puede hacer con cero conocimiento. En este video, en este podcast, no vamos a ser cero técnicos, no vamos a utilizar ningún tipo de tecnicismo, no vamos a aplicar ningún tipo de, de enseñanza complicada, vamos a ser lo más prácticos y sencillos posibles para que cualquiera desde pueda sacarle provecho a esto que está ahorita, que es la tendencia, los TikToks, los Reels, los videos cortos y el tú a tú. Entonces, igual que siempre, lo vamos a tocar en varios pasos. Pues lo vamos a hacer, digamos, en una estrategia de 7. Como les decía en el podcast anterior, ¿por qué el 7? Por el 7 es la suerte. Y la suerte, pues, no está de más. El éxito no muchas veces es suerte, pero si te acompaña, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, la primera regla o el primer punto que vamos a tocar es aplicar la regla 80-20. La regla 80-20 es darle valor a tus ventas, darle valor a tu contenido. Es una regla muy sencilla, muy sencilla. Entonces, en lugar de usted mostrar su producto final, como esta tacita, ya está lista, todo, ya, todo lo que usted me pidió, que está, págame, listo, se acabó, no. Usted lo que tiene que hacer es dedicarle un 80% del tiempo al desarrollo, a documentar el proceso, a hacer diferentes tomas. No simplemente es colgar fotos en el estado de WhatsApp, en el Facebook, en las historias y ya, y que con eso voy a vender. Pues sí, puede hacer que funcione y ha funcionado y seguirá funcionando. Pero ahorita la gente busca más la historia. Entonces el 80% del tiempo usted se lo dedica a crear una historia y el 20% lo vas a dedicar a la venta. Y con eso vas a aumentar un montón y vas a rentabilizar más porque estás creando un vínculo con tu cliente. Entonces, la regla 80-20 es 80% de tiempo a crear una historia y 20% a la venta. No dedicarle el 100% del tiempo a la venta porque puede ser que sí, que se cierra la venta. Pero como no hay una historia, puede ser que no lleguen otras personas, que no te busquen, porque simplemente no te conocen, porque no hay una historia, porque se cerró la venta y la cerró y un solo con ese cliente, se hizo un candado y ahí se acabó. En cambio, si usted crea una historia, esa historia la van a ver un montón de clientes más. Entonces, la regla 80-20, indispensable. Entonces, por ejemplo, como yo les digo, por ejemplo, en este canal usted tiene un montón de tutoriales, no precisamente de cómo yo hago el mueble, sino también hay sobre procesos, sobre máquinas, sobre herramientas, sobre plantillas, porque estamos creando una historia, estamos documentando. Entonces es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. La otra forma
O la otra regla o el paso número 2 o el tipo consejo número 2 sería el poder del antes y después. De hecho, digamos, para los que nos gusta ver YouTube, digamos, tal vez no usted que está ahorita aprendiendo cómo utilizar redes sociales y está investigando un poco y me está escuchando y está comprendiendo porque estamos hablando de una forma muy natural, pero eh, el antes y después lo usan grandes creadores como MrBeast y como un montón más, ¿verdad? Que hay. Entonces, cómo estaba algo antes y cómo queda después. Entonces, cuando se toma una foto, se la puede hacer partida en dos. Toma ahí el poco de leña, el poco de tablas y todo lo que se tenía de lo que era antes y después la otra mitad. Después, cómo terminó siendo una mesa de 8 sillas o cómo terminó siendo un walking closet de un cuarto completo. Entonces, la regla del antes y después vende mucho porque a la gente le interesa saber cómo se hizo esto. Como siempre les he dicho, cuando alguien va a un almacén y compra un producto, pues sí, se acabó. En un almacén ya el producto está listo, no hay una historia, no hay nada. Probablemente lo hicieron allá en Singapur ese producto, ni se sabe nada. Entonces, si usted crea el antes y el después, es más visual, es más llamativo, la gente le va a tomar más importancia y es algo muy sencillo. O sea, no es ni documentar el proceso, el del antes y después es una foto. ¿Qué era antes y qué es después? O cuando usted, por ejemplo, restaura algo. Hay muchos programas muy famosos que son los restauradores, restauran carros y cosas así. Y siempre muestran el antes, que es el carro todo hecho leña, y el después, que es el carro ya bonito. Y después en el medio, pues ya que era en el video, que en el proceso del storytelling, que eran todo lo demás, y ya se vuelve interesante. Entonces ustedes pueden comenzar con cosas tan sencillas como tomar una foto de cómo estaba antes y una foto de cómo está después. Súper fácil. O un video muy corto del montón de cosas antes, el montón de madera, el montón de cosas antes, un video de 30 segundos y otros 30 segundos del después, ya como queda listo. Entonces el antes y después lo pueden aplicar en un video, en fotografías y es algo muy sencillo. Ok, ahora, entonces por ejemplo, crear una marca. Está bien, es importante. Por ejemplo, mi marca es Pinus Good CR, como les digo, Pinus Good CR. Entonces, la marca se crea, se consolida y listo. Pero también usted puede humanizar la marca. ¿Cómo la humaniza? Pues dando la cara. Entonces, detrás del taller de José está Juan. Juan es el que está detrás del taller de José, no es José, porque puede ser que José sea el papá de Juan o el abuelo Juan, o simplemente compró el lugar, el local, y el local se llamaba el taller de José. Pero el que está detrás del taller de José es Juan. Entonces, Juan pone la cara, Juan sale a la cámara, Juan sale con el producto, entonces pones ahí el, no sé, el chifoniero, el ropero, lo que hiciste, y te paras a la par, toma la foto, y ya usted está humanizando su marca. Ya la gente va a saber que el taller de Juan, ahí el que está de José, o en este caso, Pinus Good CR. Entonces yo nada más pongo ahí el iconillo, el membretillo mío, Pinus Good CR, estoy como que siendo muy así, muy deshumanizado, muy robótico. Entonces yo salgo en mis videos, me identifico, mi nombre es Eder, mucho gusto, placer conocerlos. Y yo soy el que está detrás de Pinus Good CR, el taller de Pinus Good CR. Entonces estoy humanizando la marca. Eso es algo importantísimo, dar la cara, humanizar la marca, crear una historia de producto, incluso contar la historia. Creo que en el primer podcast conté un poquito la historia mía, pero igual no estamos aquí para que contemos mi historia, estamos aquí para aprender a utilizar redes sociales. Entonces, ¿qué es lo otro, digamos, que ponemos o que debemos de hacer después de que ya humanizamos nuestra marca? Pues cuando subimos el contenido, cuando publicamos el contenido, cuando enviamos nuestras fotos, nuestros videos y todo lo demás, siempre es importante agregar la localización, porque puede hacer que alguien nos vea y quiera nuestro producto, pero que no sea de nuestro lugar. Entonces ya la persona pues podrá pensar si quiere adquirirlo o no, se comunica. Entonces yo no solo dice, mira, pero es que yo vivo a 100 kilómetros de usted, pero me gusta su trabajo, me gusta lo que usted hace, me gustaría tal cosa. Entonces usted valora si es rentable hacer el producto y todo lo demás, y ir a entregarlo a ese lugar o que la persona venga hasta acá o es de otro país y no sé, tal vez se manda ahí por algún servicio de casilleros, por algún, digamos, servicio de shipping. Entonces, ustedes manejan esas partes. También lo otro es crear siempre, digamos, etiquetas para cuando se hace publicaciones. Las etiquetas son importantes, los hashtags y todo lo demás,
para que, digamos, sea fácil de encontrar ese producto. Entonces usted sube, esta cama la hicimos para un cliente, tiene un tallado de un bosque muy bonito y todo. Entonces, muchas gracias. Y ya publica la cama y puso eso de título, cama tallada con un bosque. Pero allí también se puede crear sus hashtags como camas por carpintero, hecho en casa, el carpintero de Guapiles, el carpintero de San José, el carpintero de Nicaragua, el carpintero de México, México Carpinteros. Entonces se va creando sus etiquetas porque también a veces es más fácil para que la gente conozca su producto y acceda. No muchas veces las personas buscan el título de su video, buscan a través de las etiquetas, de los hashtags. Entonces por eso es importante agregar toda esa información cuando usted publica. Entonces en el mismo texto donde hace la publicación, pues agrega toda la información. Entre más información haya, mejor. Entonces eso es una parte muy importantísima. Localizaciones, hashtag, etiquetas, SEO, una buena descripción y también información de contacto, números de teléfono, correos y muchas cosas, porque no solamente voy a colgar una foto en el Instagram y Camas de Juan y cuelgo la foto y se fue. No, pues Camas de Juan, estamos ubicados en Carrera y Pocosí, estamos ubicados en México DF, este es nuestro número telefónico. Aquí tienen un link donde pueden ir a ver otros productos que tenemos. Entonces cuelguen más información, alimenten el algoritmo, alimenten las redes. Entre más ustedes se den a conocer, más ventas van a obtener, y son cosas sencillas que pueden hacer en el mismo proceso que están haciendo la publicación. Entonces, para Instagram y para Facebook, digamos, usualmente el algoritmo está condicionado a unos 45 segundos de un video para que sean un poquito más virales y unas 3 etiquetas a lo mucho. Lo que es TikTok, 5 etiquetas. Y para YouTube, pues sí, se pueden poner más cantidad, igualmente no son tan relevantes. Entre más específico sea, mejor. Entonces, no solamente poner muebles Juan y se fue, no. Cama de Juan con un bosque. Más descriptivo. O sea, más lo que queremos ofrecer para que sea más fácil de encontrar. Ok. Ahora, en la estrategia número 5 o el punto número 5, ahí sería, digamos, el truco, digamos, de no caer en querer ser una gran marca, en yo querer hacer un comercial, o en yo querer hacer un video, o en yo querer hacer una publicación, yo como que si yo fuera Nike, como que si yo fuera Adidas, como que si yo fuera a hacer algo cinematográfico y con mucha luz y muchas luces y muchos sonidos especiales y muchos efectos y todo lo demás. Entonces, ahorita realmente usted, entre más se pula en hacer algo, puede hacer que incluso pierdas el tiempo. Entonces, sé más sencillo, sé más simple. No caigas en el truco, como le digo, de las grandes marcas. Entonces, en la parte número 5 es: sé constante y simple. Es mejor que ser muy elaborado. Entonces, si yo voy a durar un mes haciendo un video porque lo estoy haciendo, digamos, demasiado elaborado, estoy documentando el paso a paso de todo el proceso que hice desde que le compré la madera al depósito, me la traje de la casa, la corté, la lijé, la armé, la ensamblé, la pinté, la atornillé, la repasé, le hice las manillas y todo. Entonces yo estoy creando, bueno, estoy haciéndome un directo de Twitch, por decir así. Estoy durando 3-4 horas en un video. Y puede hacer que yo le meta tanto amor y tanto esmero y yo crea que eso sea lo mejor del mundo y sea un completo fracaso. Mejor, documento dónde está la madera. Por allá documento 30 segundos donde está el corte. Otros 30 segundos tirando polvo. Otros 30 segundos pintando. Otros 30 segundos le puse las manillas. Y otros 30 segundos donde ya está todo el producto listo. Entonces ya hablemos que en 3 minutos documentamos todo el proceso y ya lo subimos como un video corto. Y si queremos hacerlo tipo short para las otras redes sociales como TikTok, como Instagram o Facebook, lo bajamos a 45 segundos. Entonces 10 segundos de corte, 10 segundos de lijar tirando polvo, 10 segundos de armado, 10 segundos del detalle y otros 10 segundos donde ya está listo. Llegamos a 50 segundos, se acabó. Porque puede hacer que esos 50 segundos lo vean millones de personas y consigas millones de clientes en lugar de ver un video de 3 horas que tal vez lo vean 1 o 2 personas. Entonces, sé constante
y simple. Sé consistente y simple. Ya cuando estés en un nivel muy alto, un nivel muy top, donde ya tengas mucho recurso económico, tengas, digamos, una cantera inmensa de clientes, pues sí, de vez en cuando cuelga un video elaborado, de vez en cuando cuelga algo muy largo. Pero realmente si quieres vender, vende en pocos segundos. Si usted llega a un almacén o llega a una concesionaria de carros, usted ya sabe el carro que va a comprar. Usted no va a llegar ahí a sentarse a escuchar al vendedor que te hable 3 horas del carro que usted ya sabe que va a comprar. El vendedor probablemente en una concesionaria de automóviles te va a evaluar, vas a ver que te armas un carro, te gusta, sí, esta marca está bonito y para la familia, ya doy servicio, eso es lo otro, te lo vas a llevar, sí, listo, firma y se fue. O sea, usted tiene que ser rápido y directo para vender, porque muchas personas no andan con tiempo de estar escuchando un podcast de 45 minutos de 1 hora o de media hora. Entonces también tienes que valorar esa parte, valorar el tiempo que tienes y el tiempo que tiene tu cliente. Entonces no seas tan pulido. A veces es mejor algo más cortico y que sea masivo que algo muy elaborado y que probablemente no alcance la cantidad de clientes que usted desearía que hubiera alcanzado. Entonces, sé creativo, sé constante y siempre piensa en nuevas ideas. Entonces, por ejemplo, un tip muy sencillo. Si yo soy un autoempleado, estoy lijando esta mesa, estoy trabajando en esta mesa, entonces cuando estoy lijando, no tengo que tener la mente, digamos, como que en muchas cosas porque es un proceso muy simple. Entonces, mientras estoy lijando, estoy pensando en otras 5 ideas, estoy pensando en otras 5 formas de hacer algo, en otros proyectos, en cómo voy a ofrecer eso. Entonces, en los tiempos donde usted haga algún proceso, digamos, que no requiera mucho concentración, piensa en otras cosas. Entonces todos los días proponte en pensar unas 5 ideas, unas 10 ideas, saca un rato, tal vez cuando estás almorzando, comiendo tus alimentos y vas a reposar un momento, vas a descansar, entonces en ese rato pues en una hojita o mentalmente, siempre estás pensando en nuevas ideas, en nuevas cosas que hacer, en nuevas cosas de cómo publicar, en nuevas cosas que ofrecer. Entonces siempre estás pensando en nuevas ideas. Igual si te gusta crear videos y crear contenido, no te recomiendo que encienda la cámara y empiece a grabar y ya, de forma improvisada, lo que se le venga a la mente, porque la misma persona que está del otro lado viéndote va a notar que estás improvisando y automáticamente te va a dejar de ver. Entonces siempre muestra que tienes conocimiento, que sabes lo que estás haciendo, sabes lo que estás diciendo y también trata de ser natural. Te puedes equivocar, puedes tartamudear, puedes decir algo mal dicho, puedes hablar incluso un poquito enredado. Por ejemplo, yo soy de Costa Rica, soy tico para los que me ven de otros países, que gracias a ustedes, digamos, que he visto que me ven de la India, que he visto que me ven de México, de Argentina, de Colombia, igual aquí de Costa Rica. Entonces nosotros los ticos tenemos muchos dichos, tenemos muchas comillas, este famoso a mí me cuesta mucho quitarlo, es una comilla. El mae, yo el mae sí procuro casi no decirlo, digamos, porque puede ser incluso hasta ofensivo, pero el tico le dice mae a todo, el tico le puede decir mae a una jarra, a todo. Entonces, trata de ser natural, no tienes que ser, digamos, como un profesor universitario que te va a hablar con un léxico muy culto y de una forma muy, muy verbal, muy tú a tú, no. Si también me ve gente de España, entonces, jolé magias, entonces, trata de ser natural, trata de ser tú mismo. Ok, ahora, estrategia número 6, punto número 6, como les decía, el formato corto. Ok, si usted quiere crecer rápido, digamos, de una forma más rápida, más exponencial, trata de manejar en la plataforma YouTube cortos, muchos cortos. Puede ser que un video largo realmente mejor lo cortas y lo haces en un video, un montón de videos cortos, en un montón de pasos, un montón de procesos. Y también para TikTok, siempre videos cortos, 45 segundos, es como que la media ahorita que hay para que un video sea llamativo. Algunas personas usan 16 o 20 segundos, pero los algoritmos también están condicionados a saber que si estás publicando cosas muy cortas, pues también te dejas ahí en el olvido. Entonces, la idea es que tengas siempre unos 30 segundos de retención, que las personas por lo menos te vean, te escuchen unos 30 segundos y
ojalá que te vean y te escuchen completamente. Entonces, si quieres transmitir una idea, transmitir un proceso, en lugar de hacer un video de 3 minutos, mejor haz 3 videos de 1 minuto y los cuelgas en diferentes horarios. Y así ya, digamos, tienes más contenido en lugar de estar haciendo un solo video de 45 minutos de 1 hora que puede hacer que no lo vean. Entonces, como vuelvo y lo repito, voy a ofrecer esta jarra. Entonces, muestro dónde está la pedacera madera, donde están ahí todo, por esto lo hago con madera reciclada. Después muestro donde ya el producto más o menos está medio armado. Después muestro en otros 10 segundos donde ya prácticamente está listo. Y en otros 10 segundos donde ya le pegué el sticker y ya está barnizado. Ahí tengo 40, 50 segundos y lo publicamos. Entonces puedo hacer que eso viralice más, que un video grande alcance más personas, más suscriptores y crea más ventas. Entonces, por ejemplo, mi TikTok me ha servido para publicar estas cosillas y que mucha gente pregunta, mira, ¿cuánto vale? Yo soy de tal lado, ¿cuánto cuesta el envío? Esto y el otro. Entonces, incluso me han escrito personas de otros países y pues yo les he explicado que de momento no tengo shipping, no tengo cómo mandar a otros países, no lo he implementado. Más adelante, pues esa es la fe, ¿verdad? Poder exportar productos a otros lados. Entonces, usted como artesano tiene que ver que TikTok, que YouTube, que Instagram, que Facebook es una opción más de cómo vender. Y es una opción más para vender sin tener que invertir más que mi tiempo. O si contrato a una persona para lo que lo haga, pues la inversión, como les dije en un podcast anterior, puede hacer que la persona me cobre $5 por hacer el comercial de esto, los 40 segundos, o me cobre $10 por hacerme 40 segundos y lo publique, y que con solo una venta ya recuperé. Y las demás ventas es ganancia. Entonces, del mismo producto te puede salir para que puedas invertir en hacer esos cortos de 45 segundos, de 1 minuto, esos shorts de 45 segundos, de 1 minuto. Entonces, ese es el formato ahorita que está, digamos, en ¿cómo se llama? En tendencia. Formatos cortos, 30 segundos, 45 segundos, a lo mucho. Y como vuelvo y le digo, por ejemplo, lo que es YouTube, usted puede en el short ligar ese video al formato largo. Entonces yo tengo el video de 15 minutos haciendo las jarras y le tengo un short de 45 segundos, el cual está ligado a este. Entonces ya en el short ahí, una bonita jarra, soy el otro, que ya es el proceso. Y te gustaría ver cómo hicimos esto completo. Dale clic a este video. Entonces la persona clic y ya cae el video grande. Entonces sacamos un cliente de short a un video largo y ya lo vio y le gustó y le pareció interesante y quiere adquirir el producto, entonces tal vez te va a contactar. Entonces ahí estás creando una historia, estás creando una forma diferente de cómo vender y es algo que pueden hacer, digamos, en el proceso. Digamos, si ustedes quieren documentar simplemente un día de cómo se pinta una puerta, entonces documentan eso, lo cuelgan y puede hacer que la persona te contacte, mira, me gustó la puerta que ustedes pintaron, esas puertas cuánto cuestan. Entonces no necesariamente la persona va a ver el video solamente por el proceso de pintura, sino que puede hacer que le guste la hechura de la puerta, la forma de la puerta y lo conviertas eso en una venta. Entonces, como les dije en el podcast anterior, todo lo que se ofrece se vende. Si usted no ofrece, no vende. Esa es la regla esencial. Entonces, para ir ya, digamos, con el último paso, ya estamos en el punto número 7, en el cierre de venta. Todos los que somos vendedores, independientemente del país, la cultura, el idioma y todo lo demás, el cierre de venta es algo que siempre, siempre, siempre se estudia, se trabaja y algunas personas lo manejan de forma natural y otras personas lo aprenden en el camino. Entonces, actualmente la tendencia de un cierre de venta es algo rápido. Cierre de venta es algo rápido. Cuando una persona entra o te contacta o viene, si tienes un local, una exhibición, viene a la tienda es porque va a comprar un producto. Ya no se da mucho que las personas andan viendo y comparando y todo lo demás, porque para eso están las redes sociales. Usualmente alguien primero hace un estudio en redes sociales, investiga a través de Google, investiga a través de Facebook Marketplace o pregunta, se mete a páginas, ve productos y casi siempre que llega a un local o llega a tu local es a comprar. Ya es algo así casi que tal vez en las tiendas departamentales de ropa y esas cosas pues no aplica, pero cuando son cosas así como muebles, que es en el caso de nosotros que somos artesanos, si la persona entró es porque va a comprar.
es porque ya sabe que viene por esa cama, ya sabe que viene por ese sofá, ya sabe que viene por esa jarra, que viene por esa tablita, que viene por este desayunador. Entonces, si ya el cliente viene por un producto, abórdalo de la forma más gentil posible, de la forma más respetuosamente posible y véndele de una. No, si él viene, por ejemplo, por una mesita de noche, algo pequeño y todo, pues tal vez puedes ofrecerle la cama. Pero si realmente viene por eso, no te enfoques mucho en ofrecer porque puede hacer que mate la venta inicial. Es mejor vender una mesita de noche y no vender nada. Entonces el cierre de venta tiene que ser rápido. Entonces llega, lo atiende. Sí, ¿te gusta la mesita que publicamos? Aquí tengo una, me está sobrando porque hicimos 3 y pues obviamente la publicamos y solo se había 21. Entonces aquí tengo otra más y la otra la tengo por allá en exhibición. ¿Te gusta? Sí, ok, la facturamos, listo, pasa caja y cancela. Ya cuando el cliente viene para poder retirar el producto y todo, mira, y no te gustaría acompañarla con esta cama, o no andas buscando otro mueble, no andas buscando un ropero, no andas buscando otra cosa, entonces ya usted le ofrece algo más. Pero primero, véndale, y véndale rápido, porque si no ese cliente se va por otro lado. Si usted lo agarra ahí, como dice el tico, en la hablada, lo agarra en la payasada, en la baraja, puede hacer que lo marees y se va y no compra nada. Entonces, vender primero, ofrecer después. Eso es algo esencial. Ahora, también es importante, si un cliente te contacta por redes sociales y te pregunta por un producto y nada más dice, mira, usted publicó un mueble para pantalla muy bonito. Te preguntan por, mira, ¿qué cuesta el mueble de pantalla? Entonces le dice, vale $150. Y ya, eso es todo. Y el cliente también ya, no hace más. Pero usted también más abajo le puede poner, no, mira, pero también lo manejamos en otros materiales para un poquito más económico. O también lo manejamos en este otro material que es un poquito más caro porque es un poquito más fino. Entonces, no solo es un precio, da opciones. O mira, que andabas buscando, tenés alguna imagen, tenés algo pensado, pues te lo podemos cotizar. Puede ser que el cliente te guste ese mueble, pero le guste más el que tiene él en la imagen, pero también no sabía él que usted podía hacerlo. Incluso usted tampoco sabía que podía hacerlo, pero el cliente lo mandó, se lo valoró, lo vio, dijo, no, sí, tengo las máquinas, tengo el conocimiento, tengo el personal, o yo mismo lo puedo hacer. Entonces usted llega en base al otro mueble, usted puede dar un precio de referencia, entonces se queda viendo esta opción, mira, el del cliente es un poquito más fino, luego eso, luego el otro, luego aquí. Podemos hacer un uso rápido de alguna aplicación, ahí un despiece o alguna aplicación para cálculo, tal vez tenemos la fórmula, y estimar un precio y le dice al cliente, mira, dame una hora y te paso una oferta. Como volví, repito, puede ser el cliente incluso no te compra, pero usted igual insiste, usted ofrece y usted trata de que esa venta se realice. Entonces ya usted en una hora, en media hora, cuando calculó todo, mira, don Juan, vea, este que hicimos nosotros están $150, ¿verdad? Pero este que a usted le gusta tiene unas cositas diferentes, entonces lo podemos hacer por $250. Lo vamos a hacer lo más igual a la imagen que usted tiene y obviamente manteniendo la calidad de nosotros, que usted sabe que nosotros mantenemos una calidad bastante alta, bastante bonita. ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Entonces usted llega y amarra el negocio. Entonces no se centre en solamente vender lo que usted tiene. También pregunte a ver qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente busca. Puede ser que venga y vea esta cama que usted tiene en oferta y la vea y dice, no, saben, vengo otro día. No, mira, doña María, pero dime algo, ¿te gustaría que fuera diferente? ¿Qué andabas buscando? ¿Quieres una opción más económica? ¿Quieres algo más bonito? Porque puede ser que esa doña María es la que quiere la cama con las rosas talladas en el respaldar, que hablamos anteriormente, que ella es la cama que busca. Y como usted no tiene la cama de las rosas y tiene solamente una más sencilla, pues ella se fue. Porque nunca pensó en preguntarle si la podían hacer o cómo funcionaba, si la pueden hacer por encargo. Entonces usted tiene que indagar, escarbar, investigar, porque al final el interesado es uno en vender. Entonces es muy importante el cierre de ventas. Es muy importante analizar el cliente, si es algo rápido, si es algo con paciencia. Pero igual, pasaron 15 días y el de la pantalla no dijo nada. Se le vuelve a escribir, mira, ¿qué te pareció la oferta de la pantalla? El mueble de pantalla. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Lo viste un poquito caro? ¿No busca algo diferente? Entonces siempre estarle dando vuelta a los clientes, a aplicar un seguimiento. Eso es importantísimo. Y si puede ser que ya le vendiste, si pasaron 6 meses, una cosa así, pues le das un seguimiento y le preguntas, mira, ¿no ocupas otro mueble, otra cosita, algo así? Entonces siempre darle seguimiento a los clientes. Así pasa un año, pasa 2 años, entonces hay que estar en ese proceso.
Entonces ahora la tendencia es buscar, no que te busque. Ya el que te busquen, pues bien, genial. Si eres una persona muy famosa, muy conocida, muy buenos productos, pues se van a buscar, pero también usted puede buscar, usted puede expandir su clientela y usted, digamos, no tiene que solamente esperar a que vengan a usted. Es una forma de cómo hacerlo. Entonces, ya para ir tomándole forma a esto y para ir recapitulando, entonces, en el punto número 1 hablamos de la regla del 80-20. Entonces, dale más valor al proceso, a tu producto, que a la venta en sí. Crea una historia para poder vender dos, no solamente vender uno. El poder del antes y después, como le digo, para crear los cortos es muy fácil con un antes y un después, para crear una imagen, un antes y un después, eso es algo que vende, que viraliza. Humaniza tu marca, o sea, muestra quién está atrás de la marca. Si ustedes son un grupo de trabajo y son varios humanistas, un taller grande, pues en un video sale el gerente, el dueño, don Mario, que tal vez sea muy serio ahí, una persona que no le gusta la cámara, porque le hacemos un cuadro, tal vez donde estáis trabajando con la computadora y vuelve a ver ahí, por lo menos ya hay algo hizo Mario, ¿verdad? Que no le gusta. Después por ya sacamos el ebanista donde esté haciendo los cortes, sacamos al que pinta donde está pintando, sacamos al que transporta el mueble donde lo está sujetando, lo está cuidando, y todo este pedido es para doña María, va con mucho cariño y esmero, va bien cuidadito para que le llegue lo más bonito posible a la casa. Entonces ustedes creen historias porque eso humaniza la marca y se identifica más con las personas. Sé constante y simple, es mejor poquito, cortico, un montón de videitos, poquitos, cortitos, bastantes videitos, que un solo video grandísimo que te va a durar demasiado tiempo en elaborarlo y que tal vez no puede hasta ser un fracaso. Entonces, sé constante y simple. Videos cortos, como hablamos, ¿verdad? Y sé directo para un cierre de venta, un directo, conciso, al grano, a lo que vinimos, como dicen, ¿verdad? Aquí de uno. Entonces, con esos puntos, te garantizo que las redes sociales te van a ayudar a crecer más como persona, como marca y a ser más rentables. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Ya para, como siempre les digo, pues si les gustó el video, si se quedaron hasta acá, pues suscríbanse, comenten, comparten y estamos para servirles. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Nos escriben. Pueden dejar un mensaje qué aspecto te pareció más interesante. Igual nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como PinusGoodCR, estamos en Instagram como PinusGoodCR, Facebook como PinusGoodCR y obviamente en este medio YouTube como PinusGoodCR. Muchas gracias.